Muy buenas a todos y bienvenidos al Top 10 mejores animes del 2024, un año con algunos grandes animes y muchos otros por debajo del radar. Hoy veremos cuáles han sido, bajo mi opinión y mi criterio representado por una puntuación, los mejores animes del año. Y antes de que diga yo mi top, quiero que comentes cuáles han sido tus animes favoritos del año, a ver si coincidimos en alguno. Solo entran animes terminados en 2024, pudiendo haberse estrenado en otoño de 2023, terminando este año. Del mismo modo, si todavía están en emisión, tampoco entran. Además, solo entran primeras temporadas o últimas, y en este caso cuenta la serie entera, no solo la temporada. Esperando que haya quedado claro, aunque siempre comentará alguien diciendo por qué no has metido la tercera de Re:Zero, comencemos con mi top 10 mejores animes de 2024. Número 10. Make Heroine Gao Sugiru. Empezamos con un gran anime como es Make-ine, una de las sorpresas del año, historia en la que un chico solitario se empieza a rodear de chicas que han sido rechazadas, y lo que a priori podría parecer el inicio de un harén es la historia de un protagonista que no tiene ninguna intención romántica con sus amigas. Una historia que en vez de centrarse en el romance se centra en las relaciones entre aquellos que no forman parte del romance, con un fuerte lado de comedia que se sustenta en los clichés del género para usar sus chistes a su favor, con una animación muy buena centrada en las expresiones y movimientos de sus personajes, aprovechando la plasticidad que tiene su estilo de dibujo, uno muy cuidado y colorido, y ojo, porque también tiene momentos bonitos y profundos, pero como siempre pasa en este tipo de series, es muy pronto para ponerse totalmente sentimentales. Aunque maneja bien los tiempos, siento que le falta mucha historia que contar y más interacción entre personajes, el cual es un punto que ha sido clave. La dinámica entre todos los personajes y cómo van llegando a la historia ha sido uno de los pilares de Make-ine. De hecho, tiene muy poco que ver, pero en este aspecto me recuerda mucho a Monogatari, un chico que ayuda en sus cosas a unas chicas con ciertos toques de humor y fanservice. Número 9. Soushimin Series. Y muy cerca sigue este anime, uno de los infravalorados del año, del que tendremos secuela en 2025, pero que podría ser un anime de una temporada perfectamente. La premisa es lo de menos: dos estudiantes bastante introvertidos que entran a preparatoria con la intención de destacar lo menos posible, pero les va a resultar complicado, básicamente porque son dos personas muy inteligentes. El chico principalmente es un genio deduciendo, y esto hará que el anime gire en torno a diferentes misterios. La chica también es inteligente, pero su tara es más una faceta algo perturbadora. Sin embargo, son en su mayoría misterios cotidianos, como cuando intentan deducir quién se ha comido una berlinesa. La clave está en el diálogo y en el manejo de los razonamientos entre los personajes que intervienen. Curiosamente, también me recuerda a Monogatari en este aspecto. Me recordó mucho al misterio del examen filtrado de Owari Monogatari. De hecho, comparte con Monogatari la inclusión de planos preciosos cargados de simbolismo, aunque si hay que compararlo con un anime, claramente es con Hyouka, ya que son del mismo autor y la base de la trama es esencialmente la misma. Creo que en líneas generales Make-ine es un poco mejor, principalmente porque le presupongo que su línea es ascendente para futuras temporadas y la de Soushimin es bastante lineal, pero si está aquí es por detalles. Es una serie sólida, muy interesante y muy cuidada a nivel audiovisual. Quería destacar el apartado sonoro, que siempre se destaca por presencia de grandes bandas sonoras, pero los silencios y los diálogos sin música también aportan mucho. Número 8. Yubisaki to Renren. Y si algo tiene para aportar Yubisaki to Renren no es precisamente el audio, ya que Signos de Afecto es un romance entre una chica sorda y un chico políglota que se interesa por aprender a signar. En este Shoujo lo tenemos todo: la pareja protagonista con la chica tierna y el gran galán, la tercera en discordia que eventualmente tendrá su momento, el amigo de la infancia de la prota, un romance secundario con la amiga extrovertida de la prota, muchos momentos tremendamente dulces y un apartado visual que hace total justicia al manga y en ocasiones hasta lo supera. La diferencia está en que no es un romance de instituto, sino que los personajes son universitarios, lo que genera algo más de creatividad en las situaciones y mucha más madurez en los comportamientos de sus personajes, al menos casi siempre. Por la premisa seguro que os viene a la mente Koe no Katachi, pero, y hablando solo del anime porque no he leído el manga, la película de A Silent Voice tiene muchos vacíos en la construcción de los personajes y eso deja a la historia un poco huérfana. Además, y aunque la película habla sobre las dificultades que tiene un niño sin audición, aquí se profundiza mucho más en la lengua de signos y en las diferentes formas de ver esta situación desde fuera. Por cierto, no tiene nada que ver, pero comparte estudio y directores de serie, arte y foto con Kakushigoto, una serie que nunca está de más recordar. Número 7. Sentai Daishikaku.
otra de las grandes infravaloradas del año y en mi opinión una de las mejores. En un mundo donde los Power Rangers vencen semanalmente a unos soldados invasores que ya no tienen jefes, uno de esos soldados random se cansa de todo y se infiltra en la sede de trabajadores de los Power Rangers para acabar con ellos desde dentro. Entonces descubre que hay toda una corruptela y que los supuestos héroes, aparte de ser unos trileros interesados en cuidar su imagen, son bastante mala gente en general. Vamos, un The Voice pero en anime. Esta perspectiva me encanta no por la novedad, que la cara oculta del poder ya la hemos visto mucho, sino por las formas. Aparte de ser el punto de vista de un Masilla, un soldado villano que no tiene ni nombre, visualmente me ha encantado. No tanto por el dibujo en sí, sino por el diseño artístico de toda la serie. Además junta su perspectiva reivindicativa y seria con un humor ácido y combates crudos. Una de mis series favoritas de acción del año que me deja con muchas ganas de ver su secuela el próximo año para seguir disfrutando de sus singulares personajes y de sus giros de trama. Número 6. Girls Band Cry, una de las revoluciones del CGI en el anime, un anime que al principio no estaba por la labor de ver precisamente por su CGI, lo que vi en los trailers no me convenció, y pese a que me hubiera gustado muchísimo más en el 2D tradicional y sobre todo después de ver los dibujos en el opening, puedo decir que ha sido una gran experiencia con buena animación. Si bien sigue siendo un poco raro verlas moverse con más frames de lo normal, por lo menos han solucionado el tema de la expresividad en las caras. Además, cuando toca hacer que la cámara se mueva por todo el espacio en los conciertos es claramente algo que el dibujo tradicional no podría conseguir. Curiosamente es de Toei, totalmente inesperado. Por si no lo sabes, va de una chica que llega a Tokio persiguiendo la canción que le hizo sentir viva y querer luchar por su sueño de formar un grupo siguiendo los pasos de la cantante de esa canción. Así logrará formar una banda de rock con un grupo de chicas de lo más carismáticas y complementarias entre ellas. Como punto negativo está la personalidad de adolescente explosiva de la protagonista. Es cierto que va cambiando poco a poco, pero a veces es bastante frustrante. Y por supuesto, en términos de música tiene auténticos temazos. También un punto a favor es que no es el típico club de instituto, así que dentro de la misma fórmula de chicas formando una banda, tiene sus innovaciones. Evidentemente es imposible no recordar a Keion y a Bocchi de Rock hablando de este anime, así que si os gustaron esas series, esta también os gustará y viceversa, pero el estilo musical se acerca un poco más al de Nana. Bueno, realmente iría más hacia el lado pop de Phantomcita, así que ya sabéis, a disfrutar. Número 5. Dungeon Meshi. El ecuador del top lo marca una serie de la cual tenía mis dudas antes de empezarla, una comedia en la cual unos aventureros bajan por una enorme dungeon para recuperar a la hermana de uno de ellos y centran sus episodios en cocinar diferentes monstruos, animales y plantas de la mazmorra. Y si no lo habéis visto, seguramente estaréis pensando que el chiste de comer mobs no se puede alargar mucho, pero es que la clave no está en el chiste, sino en lo increíblemente bien montado que está su mundo, con toda la pirámide alimenticia pensada, con varias razas interactuando entre ellos con sus propias características y una buenísima construcción de ecosistemas. No solo te explican cómo hay que cocinar la criatura de turno, sino cómo esta especie afecta al ecosistema de la zona en la que se encuentra, si tiene depredadores, si se alimenta de otros, si es más o menos peligroso, si interactúa con el entorno. Este es el principal pilar de Dungeon Meshi, un pilar que va unido al variado y fresco diseño que tienen todos sus personajes, escenarios y monstruos junto a una buena animación. Y otro de sus pilares es su humor. Tiene varios chistes visuales muy buenos y sobre todo tiene a Marsil y sus 1000 caras dignas de meme. Seguramente termine en su segunda temporada y no sé cómo mantendrá el tipo, pero esta primera temporada ha sido una gran experiencia. Número 4. Yoru no Kurage Wao Yugenai. En la misma temporada que Girls Band Cry salió Yoru no Kurage y acabó siendo mi favorita de la temporada. A nivel artístico me parece superior a Girls Band Cry, musicalmente está por debajo aunque no por demasiado, y a nivel de personajes me gustó mucho más esta, por eso está aquí. Una chica que perdió de vista su sueño de ser ilustradora se cruza con una chica que busca triunfar en la música inspirada por un mural que diseñó la protagonista de pequeña. Así Mahiru reconecta con su sueño y se une a Kano para llevar su nuevo grupo a lo más alto. A ellas también se unirán una streamer Hikikomori y una pianista que se obsesionó con Kano cuando era idol en un grupo. Juntas afrontarán con ilusión este nuevo reto y lo compaginarán con su vida diaria y sus propias aspiraciones, dando lugar a momentos muy tiernos entre ellas, pero también a algunos problemas y peleas. Pero en este tipo de series siempre tenemos grandes escenas donde los sentimientos salen a flor de piel acompañados de un nivel audiovisual precioso. Es el estudio de Oshinoko que en el apartado visual no se le puede achacar nada, y si te gustan series como Bocchi de Rock, Girls Band Cry o incluso Sora Yorimoto y Basho, dale una oportunidad a esta.
Número 3. Dandadan. La serie más fresca y trepidante del top y puede que del año. Casi todo lo que puedo decir ya lo dije en este vídeo que tenéis en la pestaña de información. Todos sabemos que Dandadan junta a una chica que no cree en extraterrestres y un chico que no cree en fantasmas hasta que se encuentran con lo contrario y luchan contra todo tipo de series sobrenaturales con un gran nivel de animación y un diseño de color muy bueno. El humor y la acción descarada reina en Dandadan, pero también encontraremos algunos momentos serios y profundos donde los sentimientos de los personajes calmarán el ritmo frenético de la serie. Tiene muy buenos episodios, muy buenos momentos y una trama que se caracteriza por la libertad creativa de un mangaka que fue aprendiz de Tatsuki Fujimoto y Yuji Kaku. Science Saru nos ha dado toda una experiencia visual como ya nos tiene acostumbrados y tendremos su segunda temporada el verano del año que viene. Número 2. Kusuriya no Hitorigoto. Serie que empezó en 2023 pero ha terminado este año y que está a punto de llegar su continuación. Cuenta la historia de Mao Mao, una boticaria que por accidente acaba trabajando en Palacio y gracias a su habilidad y forma de ser llega a un puesto bastante importante. Pese a que desde el principio se avisaba como una buena serie, con detalles como una animación muy cuidada en simples movimientos de personajes o paisajes preciosos, no pensé que fuera a estar tan arriba. Con Kusuriya siento que me encantaría ver cómo se centra en un hilo principal de forma más constante y contundente, pero aún con lo que han mostrado hasta ahora es una serie increíble. Evidentemente gran parte del mérito se lo lleva Mao Mao, una protagonista madura con una personalidad fuerte, valiente, graciosa y muy inteligente, una obsesa de las plantas y los venenos por su crianza como boticaria, pero también con una enorme capacidad de deducción. Y es que la serie ha sido una secuencia de pequeños casos y misterios que se suceden en la corte, aunque no todos del tipo ¿quién hizo esto? Además de Mao Mao tenemos personajes muy interesantes, principalmente Jinshi, con quien Mao Mao tiene una sinergia que le da mucha vida a la serie. En definitiva, la versión ultra mejorada de Koukyu no Karasu, pero sin fantasía y con un eje central mucho más interesante. Número 1. Sousou no Frieren. ¿Cómo no iba a estar aquí semejante obra maestra? Creo que es la primera vez que me pasa que con solo la mitad de la serie ya sabía que apuntaba al primer puesto. La pregunta era ¿cuánto iba a puntuar? Imagino que todo el mundo aquí ha visto Frieren, pero voy a contar rápidamente el argumento. ¿Sabéis la premisa de todos los mundos de fantasía de un grupo que parece salido de un RPG con la misión de matar al rey demonio? Pues bien, hace ya muchos años de eso y el héroe Himmel ha muerto. Frieren, una elfa que vive miles de años y para ella las vidas humanas son un suspiro en el tiempo, se da cuenta de lo que ha perdido y le entristece no haber aprovechado mejor el tiempo para conocer más a sus compañeros. Unos años después tiene la oportunidad de emprender otro viaje hasta el reino de las almas y decirle al espíritu de Himmel lo que siente, y lo hará acompañada de Fern, una chica que cuidó el clérigo Heiter, y más tarde se unirá a Stark, un chico que fue aprendiz del guerrero enano Eisen. A partir de aquí, con esta nueva perspectiva de la típica fantasía épica medieval, seremos testigos de una auténtica joya audiovisual. El dibujo, el color, la banda sonora, la composición de los planos, todo es una locura. Y si hablamos de animación, es probablemente la mayor genialidad que he visto nunca, porque no es un episodio concreto de la serie tal, es un nivel demencial constante durante 28 episodios. Y no solo en escenas de acción, sino que muestra una animación increíble en una escena en la que viajan en un carromato. Madhouse ha venido a demostrar por qué dejó su huella en la historia de la mano de una historia con mucha profundidad en lo que cuenta. No tiene un ritmo frenético como Dandadan, pero sí un mundo extenso y bien construido que te atrapa totalmente. Y en cuanto a personajes, vamos a ver algunas de las mejores interacciones del año. La dupla de Fern y Stark me da la vida. Los personajes secundarios que aparecen también tienen su aportación y sus momentos, y Frieren es una gran protagonista. No me suelen gustar nada los personajes OP porque suelen ser personajes planos que basan su poca personalidad en ser fuertes y tener una actitud complaciente con los demás, siendo ellos quienes deciden si la trama avanza o no. Pero Frieren, con lo poderosa que es y con lo tranquila y reservada que se comporta casi siempre, es una persona muy dulce que cuida de los suyos, que tira de experiencia en muchos aspectos de la vida y que en otros es una mujer inocente que nos regala momentos muy graciosos. Quizás el último arco puede frenar un poco el avance de la trama, pero en general es con bastante diferencia el mejor anime del año. A propósito, hace 2 años coloqué a Bocchi the Rock como el mejor anime del año y destaqué su dirección. Pues bien, es el mismo director. Tengo bastantes ganas de ver nuevos proyectos suyos. En definitiva, todos los aspectos de Frieren son sobresalientes. No sé cómo continuará la historia o si la segunda temporada mantendrá el nivel, pero enhorabuena a Sousou no Frieren por coronarse en mi lista como el mejor anime del año y uno de los mejores de los últimos tiempos.
Y hasta aquí he llegado este top, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y si lo has hecho comenta cuáles han sido para ti los mejores animes del año y si debería haber incluido alguno más en este vídeo, igual es que no lo he visto. Para saber mi opinión sobre el resto de animes del año suscríbete porque la semana que viene subiré el repaso final a 2025. Comparte el vídeo para ayudarme a seguir creciendo y sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo, tengo muchos planes para ir desarrollando en Blue Sky este próximo año. Un saludo y hasta la próxima. 歪むディストーションが鳴って空はもう遠くなって少年は